Sí. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, como ven, a mí hoy me toca hacer una reflexión sobre una pregunta que es muy objetiva. No hay ninguna discusión. Normalmente es algo con la que cualquier emprendedor llega muy fácil a un acuerdo con un inversor y es cuánto vale tu startup, ¿no? Como es tan objetiva, tan matemática, tan fácil de contestar, pues bueno, pues al final me ha tocado explicar las 4 claves, ¿no? Bueno, fuera ya el modo ironía, es una de las preguntas claves y a lo largo de la presentación trataré un poco de explicar por qué hay tantas discusiones sobre estos métodos y, segundo, cómo podemos abordar de una forma más fundamentada la valoración de una startup, ¿vale? Déjenme que empiece con una historia. Es la historia de un arquero misterioso que vivía en un pueblo y era un señor que tenía digamos, la fama de que acertabas el 100% de las veces cada vez que tiraba una flecha, ¿vale? Esto fue corriendo de boca en boca hasta que llegó a un gurú que estaba estudiando la excelencia de los arqueros. Siempre hay un gurú estudiando la excelencia de algo, ¿vale? Bueno, pues también de arqueros. Y la cuestión era, este gurú tenía un set de variables absolutamente precisas para mirar qué hacía que un arquero fuera mejor que otro, y en este caso le llegaba la sensación de que había un señor que era capaz de acertar el 100% de las veces. ¡Ostras! Entonces se fue para allá con su mochila de variables, las analizó con él, la velocidad del viento, cuánto entrenaba, cuánto comía, el material de las flechas, el material del arco, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de la encuesta, no le había preguntado lo más obvio, dijo, bueno, con estas 56 variables, después de haberlas analizado, yo ya creo que sé por qué usted acierta el 100% de las veces cada vez que dispara, ¿no? Dijo, no, esa pregunta es mucho más sencilla. Yo lo primero que hago es tirar la flecha y después hago la diana, ¿vale? Lo cual dejó al investigador, lógicamente, pasmado, ¿no? ¿Qué quiero traer con esta idea? Con esta idea quiero traer, con esta historia quiero traer 2 ideas fundamentales. La primera, por mucho que creamos que tenemos toda la información, no es verdad. El mundo implica información imperfecta. No tendremos jamás toda la información perfecta para tomar decisiones en ningún contexto de nuestra vida y tampoco en un contexto de las startups. Y a veces se nos puede olvidar hasta la información más obvia. Segunda idea, nos gusta mucho, ante contextos de complejidad y ante contextos de incertidumbre, posiblemente por lo que los psicólogos llaman el sesgo de supervivencia, tomar atajos. Cuando vemos que algo es muy complejo, tendemos a simplificarlo de tal manera que lo hacemos mucho más sencillo. Pero no quiere decir que hayamos eliminado esa complejidad. En el ámbito de las startups esto es clave. ¿Por qué? Porque en el mundo, cualquiera de los que estamos aquí, tomamos decisiones secuenciales, no lineales. ¿Qué quiero decir esto? Si yo soy un asturiano que decide venir con mi familia a vivir a Madrid, lo que me pase a partir de ahí es un abanico nuevo de posibilidades. Una vez que estoy en Madrid, se me abren alternativas. Si empiezo a salir con esta chica, me empieza a salir varias alternativas. Si cojo este trabajo, me va a ocurrir una serie de cuestiones y no las sabes anticipar. Pero pasa una cosa y para que pase una cosa, antes han tenido que pasar otras. Y aquí hay un contexto de altísima aleatoriedad. Una vez que ya hemos sacado nuestra primera empresa y la hemos vendido por 18 millones, no creamos que podemos volver atrás y seguir el mismo camino porque vamos a conseguir vender otra por 18 millones. Hay muchos emprendedores que en las segundas y terceras veces que invierten se arruinan, ¿vale? Porque creen que es un camino lineal determinado y donde no hay aleatoriedad. Seamos un poco más humildes. La aleatoriedad, la complejidad vive con nosotros. José Antonio introdujo muy bien a Steve Blank. Yo lo voy a rematar con una de sus frases estrellas.
porque es importante definir qué es una startup. Una startup no es la versión pequeña de una gran empresa, es, como él bien decía por la mañana, un experimento. Es un conjunto de hipótesis que nosotros tenemos, creemos que podemos hacer algo que sea en realidad un negocio escalable, repetible y rentable, pero estamos validando hipótesis. No tenemos, digamos, trayectoria para saber que lo que tenemos entre manos va a funcionar en el futuro. Hay que validarlo y eso, como comentaba hoy por la mañana José Antonio, exige mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Qué esperamos de una empresa startup? Y no tan startup. Mi trabajo profesional en el día a día no es solo trabajar con startup, yo trabajo con empresas muy grandes a veces, y el trabajo que se le espera es un equipo de personas que tengan la suficiente flexibilidad como para tomar decisiones en contextos de complejidad. Si hay algo que nos caracteriza en el mundo de los negocios, es que el cambio es constante y se necesita mucha flexibilidad para tomar decisiones. Estaréis de acuerdo conmigo cuando entrevistábamos en Sinteti a uno de los más grandes analistas en materia de startup en el mundo. Yo le preguntaba cómo se convierte una idea, ¿no?, en una gran startup. Y él me decía, exactamente, la persona es capaz de diferenciar lo que es una gran idea de una gran startup o de una gran empresa rentable. Sabemos cuál es la diferencia entre ambos puntos. Lo que no está tan claro es el camino que nos va a llevar ahí. Cómo sorteamos ese camino es lo realmente complicado, ¿vale? Por eso, cuando nos encontramos en un contexto de valoración, valorar una startup es realmente todo un reto. Y todo un reto, más en España, con un sistema financiero entrenado en la no valoración de modelos de negocio determinados, ¿vale? Porque si ustedes les dan a un analista bancario un proyecto donde no existe información histórica, es decir, tenemos que evaluar una startup donde no hay 3 años de contabilidad, donde no hay balances, donde no hay auditorías, donde no hay un set de clientes. Ostras, se me están quedando los ingredientes para evaluar este negocio sin ingredientes. O sea, ¿cómo un analista financiero va a analizar una situación sin contabilidad? Hay una cosa que suele ser bastante cierta y es lo que nos vamos a gastar frente a algo que es muy incierto, lo que vamos a ganar. Por lo tanto, no tenemos historia, tenemos unos costes que son ciertos, es decir, sé dónde voy a gastar el dinero, pero no sé cuándo lo voy a recuperar. Esto ya empieza a generar problemas de complejidad y mucha gente huye nada más que ve esto, ¿vale? Además, sabemos que es difícil y que hay que sortear el valle de la muerte. Es decir, es normal que durante un periodo de tiempo haya que gastar mucho más dinero del que lo vamos a ingresar y muchas veces nos va a costar saber si, como la crisis española, estaremos tocando fondo o empezaremos a subir. Es decir, o empezaremos a generar un cash flow positivo que nos permita recuperar lo que hemos invertido. Hoy hay millones o hay empresas que valen miles de millones y se encuentran aún perdiendo también miles de millones en sus negocios. Sin embargo, valen mucho dinero. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace todo este contexto? Dos ideas importantes. Además, como os decía, estas empresas o se financian con capital o no se financian. Una empresa sin trayectoria, con un plan donde los gastos están claros, los ingresos no lo sabemos todavía. No puede entrar en una entidad bancaria y decir, deme un ICO sin garantías de 100.000 euros porque es, bueno, se contestan ustedes. No hay posibilidad, ¿vale? Por otro lado, es un negocio de alto riesgo. Por mucho que nosotros creamos que nuestro negocio va a ser la caña, los datos están ahí. En el último informe que se publica en el año 2013, a finales en diciembre, se muestra que en la Unión Europea el 62% del dinero invertido por los venture capital, por el capital riesgo en startups, en fases tempranas, se ha ido por el desagüe. Rentabilidad cero. Por lo tanto,
los datos ya muestran que apostar por este tipo de empresas, cuidado, que tiene problemas. Pero cuidado, este riesgo tan elevado también se ve compensado, porque la pregunta del millón es, ¿y con el 38% restante cuánto se gana? ¿Vale? Bueno, pues la rentabilidad en Seed Capital también es muy elevada, ¿vale? En Europa bastante menos que en Estados Unidos, pero es muy superior al 5% que nos darían en el banco. Por lo tanto, hay mucha gente interesada porque aun sabiendo que el fracaso está ahí y puedo perder mucho dinero, si lo hago bien también puedo ganar mucho dinero. Pero esta es, por ejemplo, con datos del último informe que os comentaba, la tasa de supervivencia de un negocio TIC. El 75% de las empresas en el año 7 no existe, desaparece. Por lo tanto, la mortalidad empresarial también es un factor a tener en cuenta. No es lo mismo hablar con una empresa en el año 1 que en el año 7 cuando haya pasado esa superioridad. En ese mismo informe se citan un resumen de cifras muy interesantes. Por cada 10.000 ideas se crean aproximadamente 1.000 empresas. De esas 1.000 empresas, lo habitual es que unas 100 acaben pasando por un capital riesgo. Y de esas 100, 2 acaben siendo líderes en alguno de los mercados, ya no digamos saliendo a bolsa. Por lo tanto, es muy poco. Hay muy pocos Instagrams, hay muy pocos Facebook, hay muy pocos elementos, ¿vale? Y por otro lado, una cosa que se decía en la mesa por la mañana, cuando hablaban los de capital riesgo, era que la inversión en una startup es ilíquida. Es decir, cualquiera de ustedes que quiera invertir en el negocio de su amigo y le deje 50.000 euros, esos 50.000 euros, la probabilidad de que usted los vuelva a recuperar puede ser la que sea, pero no los va a recuperar dentro de un mes tan fácilmente porque se los ha gastado. Es decir, una vez que el dinero entra en la startup, no sabes qué va a pasar con él. No es como en bolsa, que compras 50.000 euros de acciones y si baja un 5%, puedo vender aunque pierda el 5%. Esa liquidez, esa posibilidad de disponer de mi dinero dentro de poco o cuando yo estimo, aún perdiendo dinero, es clave a la hora de invertir. De hecho, la diferencia en valoraciones empresariales, donde los instrumentos son más o menos líquidos, es abismal en la teoría, en los estudios empíricos, ¿vale? ¿Cuáles son los condimentos habituales con los cuales nos enfrentamos con una startup? Tanto Javier como José Antonio son grandes trabajadores en esos condimentos, antes de llegar, por ejemplo, a hablar con un capital riesgo. Una idea, un líder, un equipo, un plan, con suerte un experimento, con suerte clientes, con suerte facturación, ¿vale? Pero esos son ingredientes muy básicos, en momentos muy básicos. ¿Qué ocurre? Que esos ingredientes están sujetos a una serie de riesgos técnicos. ¿Eso que me dices que con 200.000 euros vas a llegar a este nivel tecnológico para luego salir al mercado, ¿es verdad que con 200.000 euros vas a llegar aquí o no es verdad? ¿Vas a gastarte 200.000 o al final vas a gastarte 400.000? ¿Esto que me dices con este experimento de 10 personas de que gusta muchísimo tu producto, cuando lo lancemos de verdad, el mercado nos lo va a tumbar? ¿Va a haber alguien dispuesto a pagar por esto, sí o no? O, si falla algo, ¿tengo un equipo lo suficientemente flexible como para tomar decisiones de forma rápida? Son riesgos que hay. Yo hasta que no ocurra no puedo saberlo. Entonces tengo que evaluarlo y anticiparlo. Y además en esta burbuja que vivimos en España ahora mismo, ¿quién de esta sala no conoce a un vecino, amigo o similar que tiene una empresa, ¿vale?, con la idea del $1.000.000? Está muy extendido. Sabemos que hay mucha gente que ahora quiere emprender y todo el mundo tiene la idea clara. Lo más interesante de todo que me gustaría resaltar es que además de tener la idea clara de ese $1.000.000, desde nuestra casa sabemos cuál es el camino exacto que tendríamos que tomar para llegar a conseguir ese $1.000.000. Sabemos que si hacemos 1, 2, 3, 4, 5, lograremos, por supuesto, tras invertir 200.000 euros, conseguir tantos usuarios o tantos clientes. A partir de ahí empezamos a facturar tanto dinero, nos vamos a Brasil y estamos en un mercado de 50 millones de facturación, ¿vale? Tenemos una hoja de ruta clara. El problema es que en el mundo en el que vivimos no hay nada claro y eso es una hipótesis de un caso general, que es las miles de opciones que pueden existir y que te pueden pasar a ti.
¿vale? Ayer había una mesa muy interesante aquí donde había emprendedores que habían fracasado y uno de ellos decía que lo que más había aprendido es que no puede creerse a ciencia cierta un único camino, que tendría que haber visualizado otros caminos posibles porque es lo que va a pasar y estar preparados para esos caminos. Me gustó porque eso coincide con algunas de las cosas que os voy a contar aquí, ¿vale? Primero, ¿cómo se evalúa? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo evaluamos todos estos condimentos? Alta incertidumbre, no tenemos track record, no tenemos historia, no tenemos auditorías, ¿vale? ¿Qué suele hacer un capital riesgo? ¿O qué solemos entender que se nos va a evaluar? Lo habitual es hacer una comparación de cualquier indicador. Es decir, yo conozco un cliente que como su empresa tiene su empresa que es igual, vamos a poner es igual entre comillas, a una que está cotizando en el mercado X, pues por supuesto, mi empresa tiene que valer lo que valen sus usuarios. Si ese mercado o esa empresa vale a 200 euros usuario, yo tengo tantos usuarios, yo valgo ese dinero. Eso está demasiado extendido. Usuarios, EBITDA, beneficios, ventas por valor, ¿no? Os pongo un ejemplo muy sencillo de lo que se suele hacer, ¿vale? Y yo, por mi actividad profesional, veo a muchos analistas de capital riesgo, estoy con muchos de ellos y al final es muy difícil escapar de esto. Pensemos en una empresa, ¿vale?, que ha inventado un antivirus, el Cojo Antivirus, que ya ha gastado 15 millones de euros, es un número al azar, y que va a buscar 30 millones de euros, ¿vale? Y yo le pregunto, ¿usted cuánto va a facturar en el año 3 con ese antivirus? Bueno, ese antivirus es a nivel global, tengo un modelo que me permite hacer y facturar 300 millones de euros. ¿Qué haría yo si me llega, o qué haría el analista típico, qué haría cuando yo llego a y veo, bueno, 300 millones, ya ha gastado 15? Bien, vamos a buscar empresas comparables. ¿Qué empresas serían comparables? Vamos a coger, por ejemplo, Symantec. Symantec es una empresa bursátil que se dedica a los virus y que cotiza a casi 9.800 millones de euros. ¿Cuánto vende Symantec? Pues vende 5.800 millones de dólares, ¿vale? ¿Cuál es el valor bursátil entre los ingresos? Este es uno de los miles de indicadores de comparación que se usa, 1,67. Cojamos otro, como no, McAfee. ¿Cuánto vale McAfee en bolsa? 3.700 millones de euros. ¿Cuánto ingresa McAfee en bolsa? O sea, ¿cuánto ingresa habitualmente en un año? Aproximadamente 1.300 millones de euros. ¿Qué ratio nos sale valor entre ingresos? 2,88. ¿Qué hacemos? Cogemos una media, podemos hacerlo con 50.000 y nos sale 2,27. Esos 2,27 es, ¿usted cuánto iba a facturar en el año 3? 300 millones. Le multiplico por 2,27 y tenemos que su empresa valdría 683 millones de euros. ¿Y vale 683 millones de euros sin más? La pregunta es no. El analista no es tonto. ¿Qué es lo que hace? Suele exigir un riesgo y por lo tanto suele descontar ese valor. ¿Qué riesgo suele exigir? Esta es una tabla habitual publicada en distintos medios académicos de cuánto suele exigir un inversor. Un inversor lo más normal es que diga, ostras tú, entre el 50 y el 70% tú vas a cascar. Por lo tanto, o me das una rentabilidad altísima o no te doy ni un duro de esos 30 millones de euros. ¿Qué es lo que hacemos? Deflactar. Es decir, apliquemos, por ejemplo, el 50%, cogemos esos 600 millones y lo traemos a valor presente descontado el riesgo. Valdría 200 millones. Eso pre-money. Si le metemos 30, 232. ¿Cuánto habría que darle como mínimo al inversor? 12,91%. ¿Vale? Hoy no tengo tiempo, pero tengo algún ejemplo más donde se demuestra que esto es digamos, un ventilador de generar inflación de valoraciones. En la burbuja.com, por ejemplo, en el año 2000, en lo más alto de la burbuja, la media de la venta de las empresas era 26,5 veces sus ingresos, ¿vale? Ahora mismo estamos a por debajo de 5. Es que simplemente es creer que sabemos el camino exacto de llegar con mi PowerPoint a cotizar en bolsa. Y ese camino exacto, aunque lo descontemos con el número que queramos, es una caja negra en realidad,
¿vale? ¿De verdad somos comparables? ¿Somos de verdad comparables? ¿Seremos capaces de llegar a eso? ¿Usted cree que con su equipo de 25 personas que factura 2 millones de euros es igual a McAfee que factura 1.600 millones de euros con una estructura que está usted en bolsa? ¿De verdad sabemos que técnicamente podemos lograr eso con los 30 millones? ¿Existen riesgos ahora o no? Dice, bueno, pero como lo hemos descontado con una tasa de descuento, ya me la puedo jugar. No. Resulta que desde una perspectiva financiera, para analizar contextos de complejidad y para analizar contextos de alta variabilidad, de que lo que estamos haciendo no es exactamente la realidad pura y dura, implica mucho, mucho más. Cualquiera que esté interesado me puede escribir y le mandaría un ejemplo sobre qué pasaría si en cualquier contexto de valoración de una empresa cambiamos mínimamente cualquier variable que afecte la incertidumbre de una valoración. La decisión de inversión puede cambiar radicalmente, ¿vale? Yo por cuestiones de tiempo no lo he podido traer hoy porque cuesta tiempo explicarlo, pero cualquiera que esté interesado se lo puedo facilitar por mail y documentarlo. Las dos ideas cuando yo transmitía esos ejemplos son claves. Por un lado, cualquier cambio en el riesgo percibido de una compañía cambia la valoración. Si somos capaces de enfrentarnos a un inversor explicándole un modelo de negocio de una manera determinada que asuma que la certidumbre es distinta o la incertidumbre es distinta ahora que presentándole un PowerPoint de una determinada manera negra y absoluta de que vamos a facturar X millones, eso es clave, ¿vale? Porque cualquier mínimo cambio, las probabilidades de éxito cambian también radicalmente. Tuve la ocasión de entrevistar personalmente a Aguas Damodaran, que es uno de los mejores financieros del mundo, está en Nueva York, que es experto en una de las metodologías que nosotros utilizamos y que él decía, es experto en valoraciones de empresas, y que él decía, mire, sí, la incertidumbre vive con nosotros, pero como usted, inversor, o usted, startup, espere sentado a que se le acabe la incertidumbre para tomar una decisión, no va a invertir nunca y va a perder muchas posibilidades de ganar dinero. Por lo tanto, o nos enfrentamos con herramientas determinadas a la incertidumbre o como queramos esperar a que todo se resuelva, ganaremos poco dinero o perderemos muchas oportunidades. ¿Cómo explico yo la forma en la que normalmente se podría cambiar este análisis de la complejidad? Bueno, me vais a permitir, pero lo explico como que invertir en startups es como encontrar a la mujer o a la pareja de tu vida, ¿vale? ¿Qué significa eso? Nosotros podemos, cualquiera de nosotros o de vosotras, puede encontrar a su pareja ideal en cualquier sitio, es decir, no hay un lugar determinado donde tú puedas encontrar a tu pareja, ¿vale? Puede ser en el trabajo, puede ser en un pub, puede ser tomando un café en el salón de mi empresa, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos dónde puede ser. Las opciones son muchas. Imagínate que vamos a tomar que por casualidad en el trabajo coincidimos con a esa persona que parece que es la persona de nuestra vida. Y decimos, ostras, pues me interesa seguir hablando contigo. ¿Qué hacemos? Quedamos el jueves y hablamos. ¿Cuántos de nosotros tomamos la decisión de casarnos con esa persona en la primera cita? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no está claro que esa pueda ser la persona de mi vida. ¿Qué hacemos los seres humanos en los contextos normales para reducir ese complejo o esa complejidad tan extrema de no saber si la persona que tenemos aquí es o no la persona de nuestra vida? ¿Qué tal si quedamos el próximo jueves? Y te descarto si eres un petardo o una petarda, o qué tal si quedamos el próximo sábado, y qué tal si empezamos a vivir juntos, y qué tal si pasamos X tiempo y hacemos X, y luego llega un momento en que podamos incluso formar una familia o ser una pareja de hecho. Pero está claro que hay divorcios en España y en cualquier parte, pero la probabilidad de un divorcio es muy inferior a la probabilidad, ¿vale?, de que en la primera cita sea la persona de tu vida. Pero ahora vamos a pensar que metemos un talibán en la sala. Metemos un talibán en la sala y nos dice, no, ¿cómo es esto de ir haciendo opciones de cada jueves? Usted tiene que tomar una decisión de si es la persona de su vida o no el jueves, la primera vez o la primera cita.
Si te obligan a tomar una decisión en la primera cita, ¿cuál es la probabilidad de que digas que no, aunque creas que pueda ser la persona de tu vida? Muy alta. Porque no te quieres comer lo que pueda pasar. Ostras, ¿y si empiezo a vivir con ella y es un desastre? Ostras, no sé qué, aunque me guste mucho, si tuviera que elegir en ese momento determinado, voy a decir que no. ¿Vale? Y puedo estar diciendo que no a la persona de mi vida. Esto, señores, es lo que hacen nuestros amigos los financieros. Nos obligan a tomar una decisión, habitualmente en la primera cita. ¿Metemos 300.000 aquí, sí o no? A veces hay formas más inteligentes de tomar decisiones, pero nos obligan a encapsular eso en un número en un momento determinado. Y hay otras formas de hacerlo, que trataré de explicarlo. Dos ideas, o una idea fundamental. El valor de una empresa es la suma de dos valores, un valor temporal y un valor intrínseco, actual, lo que hemos hecho ahora mismo, ¿vale? El valor actual es aquel de todo lo que hemos hecho, cuántos clientes, cuánta trayectoria, lo habitual, que normalmente no tenemos como startup. Y el valor temporal es usted qué va a hacer con lo que tiene entre manos, donde hay alta incertidumbre de que se cumpla o no se cumpla, ¿vale? Pues resulta que una empresa no vale exclusivamente por lo que fue, sino por lo que va a ser. Por lo tanto, una empresa, por mucho que la valoremos con métodos contables fiables y que cojamos su balance y digamos que esta empresa vale X, en realidad el valor está lo que puedas hacer tú con esa empresa y con esos clientes. Un ejemplo muy importante que puede explicar todo el valor temporal de esa empresa es si cogemos, por ejemplo, qué le ha pasado a la empresa Pharma Pfizer antes de sacar la Viagra. Esta empresa cotizaba en bolsa así, a principios de los 80, finales de los 80, principios de los 90. Estaba cotizando muy baja precisamente porque tenía la gran mayoría de sus medicamentos que le habían caducado las licencias. Por lo tanto, tenía pocos intangibles. Pero a la vez empieza a lanzar una estrategia de decir, oiga, que yo me estoy gastando mucho dinero en I+D y creo que tengo algo interesante que puede curar un problema que dicen que tienen los hombres, ¿vale? A través de la Viagra. Y entonces, cuando empiezan los trámites legales para dar de altas a esa Viagra y empiezan a ver que los experimentos funcionan, el mercado responde diciendo, ostras, sí que hay mercado para esto que dicen de la Viagra. Hay mercado y lo que hace el mercado es multiplicar por 4 el valor de la cotización de una empresa sin vender una sola pastilla. En ese mismo periodo, lo que hace la empresa es no solamente sacó la Viagra, que es la más conocida, sino que saca un cúmulo muy importante después de 10, 12 años de investigaciones fuertes y de meter mucho dinero. Es en el momento en el que se crea la expectativa de que tenemos algo entre manos, cuando la gente se empieza a creer que lo temporal empieza a valer dinero. ¿Dónde está el sumum de la temporalidad? El sumum de la temporalidad, que muchos jóvenes conocerán, está en Snapchat, ¿vale? Este tío, con su socio de 25 años, ha dicho que no a una oferta de compra de Facebook, por 3.000 millones de dólares. Ha levantado 50 millones de dólares a un valor de 2.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho este hombre? En la ampliación de esos 50 se ha quitado una incertidumbre que todo emprendedor tiene. ¿Voy a ser rico, sí o no? Bueno, pues en esta ampliación lo que le obligaron a los inversores es métase usted 10 millones en el bolso y ya le quito yo la incertidumbre. Va a ser rico. Vivían con sus padres, ¿vale? En ese momento. Se metieron 10 millones de dólares cada uno en su bolsillo, ya quitaron de la cabeza el hecho de que voy a ser muy rico y ahora dicen, ¿ustedes no creen que cuando vendió Instagram por 1.000 millones a Facebook ahora mismo vale mucho más y podían haber conseguido mucho más? O sea, creyeron que su árbol estaba mucho más arriba. Entonces decidieron tirar ellos solos con sus inversores a una valoración de 2.000 y le dicen que no al Facebook con 3.000. Sin facturar un euro, oiga, cuidado. Entonces, esto ya es el sumum de la temporalidad. Esto es una burbuja, no es una burbuja,
pero hay 400 millones de personas que todos los días mandan fotos y vídeos en este programa. El programa, la diferencia que tiene es que se autoeliminan esas fotos y esos vídeos de forma instantánea. Y una cosa muy importante es que para verlo tú tienes que poner tu huella en el móvil, ¿vale? ¿Qué está generando eso? La edad media de quien usa Snapchat, 400 millones de usuarios, es de 18 años. La edad media de una persona en Facebook es de 40. Y el mercado de la publicidad, como no es infinito, ni da para todos, hay un mecanismo que dice, ostras, es que yo, como tienen que poner el dedo para ver el vídeo, me estoy asegurando de que esta persona ve el anuncio, por cuyons. Por lo tanto, eso genera una probabilidad muy alta de que, ostras, y si no metemos tanto dinero en Facebook y lo metemos aquí, que no sabemos cuál es la rentabilidad, ¿vale? Entonces, para ir acelerando mi proceso, lo que digo es que tenemos que abrir la caja negra del modelo de negocio. No podemos ir a un inversor hablándole de un negocio desde una perspectiva muy negra. Hay que abrirle las opciones, hay que abrirle todas las posibilidades. Muy rápido os explico. Y eso se construye con modelos bottom-up. Es decir, no me digas que tienes una empresa igual que tú, pero cotizando en Malasia y que, por lo tanto, yo ya valgo por los euros que salen de esos comparables. Tenemos que ir muchísimo más allá. Y una forma de hacerlo es a través de árboles de decisión y opciones reales. Es decir, se pueden construir opciones reales y se pueden construir árboles de qué va a pasar en tu empresa en cada uno de esos nodos. ¿De verdad que vas a conseguir esta competencia? ¿De verdad no va a haber competencia? ¿Qué probabilidad tienes de que haya un fallo técnico? ¿Qué probabilidad tienes de que tu competencia te entre y te machaque? ¿Qué probabilidad tienes de que el marketing funcione o no funcione? ¿Vale? Esto viene del mundo de la biotecnología, que es donde yo vengo, donde no es lo mismo tener un medicamento en una fase temprana que dice que puede curar el cáncer de colon, a tenerlo en una fase 2 donde ya estás probando la pastillita con enfermos crónicos. La empresa puede haber gastado 20 millones de euros, facturar cero, pero si ya estás en enfermos crónicos, ya sabes que la probabilidad de llegar atrás es muy distinta que cuando estabas al principio. Esto está muy estudiado, está muy sofisticado en el mundo de la biotecnología y creo que es fundamental trasladarlo al mundo de las startups. Nosotros lo hemos trasladado a través de una cosa que hemos llamado AAA, ¿vale? Que simplemente es una metodología que permite trabajar con esto. Yo soy consejero en DAD, tengo una empresa en la que participo invirtiendo en proyectos de inversión en tecnología y a la vez trabajo en mundos financieros precisamente testeando este tipo de modelos. Yo a cualquiera interesado le puedo mandar la forma de hacerlo, simplemente quería mostraros un ejemplo de lo que puede ser, ¿vale? Porque veo que voy muy tarde. Un tema muy importante es cuando tú vinculas acciones a opciones, es decir, gasto este dinero o no lo gasto, voy a llegar aquí o no llego, y evalúas en cada punto todas y cada una de las métricas, pérdidas y ganancias, balances, cash flow, si vas a poder devolver o no tus deudas. Cuando tú empiezas a trabajar en este contexto de que el mundo no es lineal, sino que existen otras opciones, resulta que tú estás preparado, y es lo que nos dicen los financieros, para afrontar muchísimo mejor no solamente un proceso de capturar dinero, sino de que tu empresa pueda ir por uno u otro camino, ¿vale? Para acabar, un ejemplo de lo que sería una empresa típica de un árbol, ¿vale? Son números todos ellos ficticios. Me dices que tú gastando 200.000 euros vas a llegar al mercado, que vas a crecer como un Spoonie, pero que además vas a tener un liderazgo claro y por lo tanto la hoja el que enseñas al inversor es la hoja de arriba. Y mi empresa vale 11 millones y no he salido de mi habitación. No. Yo le diría, bueno, tenemos que testear de que antes se pueda o no hacer eso tecnológicamente. ¿Y qué está pasando? Que las decisiones de inversión cambian. Es como el matrimonio, te meto 100.000 ahora y déjame guardar la opción de tener otros 100.000 luego cuando me digas que has pasado esta fase. Si tú ya vas con esta mentalidad, si ya le vas quitando opciones y le vas poniendo opciones y le enseñas el árbol y le enseñas la caja negra de que no es tan negra de cómo está el dinero, le estás quitando y haciendo un favor y le estás quitando una incertidumbre al inversor muy diferente a la que suele ser habitual, ¿vale? Nada más.
Tenía varias cosas más, pero al que esté interesado le puedo facilitar la presentación, ¿vale? Les dejo aquí los datos míos de contacto, me podéis escribir, os podemos pasar la presentación, porque creo que es muy importante como emprendedores y como inversores evaluar la forma en la que nos presentamos, evaluar esa caja negra. Esas cajas negras son muchas veces muy complicadas de valorar. Por favor, no caigamos en el lado oscuro de las valoraciones y demos un paso más. Muchas gracias y disculpar que no haya podido.
Soy François Derbé.